Bueno, muy bien, Fey. Vamos a la siguiente nota central de nuestro programa. Bueno, hoy más temprano estuvo en Tele Buen Día Danilo Astori, el ministro de Economía, y para seguir hablando sobre el tema del ajuste, pero también con nuevas propuestas que van surgiendo como alternativa a lo presentado por parte del gobierno, es que hoy nos acompaña el diputado por el Partido Nacional, Jorge Gandini, también integrante de la Comisión de Hacienda. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo Y a están? propósito de propuestas alternativas a esto que presentaba el gobierno y que bueno, está generando tanta discusión, hay una propuesta concreta de parte suya que tiene que ver con no cobremos un aumento de impuesto a los trabajadores, cobrémosle un impuesto a la banca que se ve beneficiada además con todas estas nuevas medidas de inclusión financiera. ¿Cómo es un poco la propuesta en ese sentido? Bueno, nunca es bueno poner impuestos. Los impuestos a lo productivo, al capital y al trabajo, enfrían la economía, sobre todo generan problemas en el mercado interno, el consumo ha caído, el consumo y la inversión fueron los dos motores del crecimiento en los años pasados. Si retraemos 350 millones de dólares de los salarios y las jubilaciones, el IRAE y demás, lo que hacemos es sacarlos del consumo. El trabajador gane 30.000 pesos o 100.000, los termina gastando. Y cuando los gasta, mueve la economía. En la medida que eso se retira, hay un enfriamiento que termina repercutiendo en la recaudación y termina repercutiendo en el empleo. Si vamos a mirar un ajuste que debió haberse hecho antes, debería primero empezarse por el ajuste que el Estado tiene que hacerse a sí mismo, porque ha crecido demasiado el gasto público. Hay que abrir el presupuesto nacional y buscar en los 15.000 millones de dólares que el Estado gasta por año para su presupuesto, más las empresas públicas. Hurgar allí a ver dónde de verdad podemos quitar algún gasto superfluo. Pero luego, si vamos a mirar impuestos, bueno, yo creo que el gran ganador de todo este nuevo sistema que se ha ido implementando, que el gobierno llama inclusión financiera y nosotros insistimos en llamar bancarización, han sido los bancos. Porque en esta intermediación que se hace para que la gente vaya cobrando sus salarios a través de una tarjeta y un cajero, y luego gastando con esas tarjetas con el estímulo de tener un IVA más bajo, hay una intermediación que los bancos se quedan. El otro día me mostraba un señor, dice, fíjese, yo cobro por el cajero, y para no andar con 10.000 pesos yo saco de a 2, de a 3.000 pesos. Claro, cuando miré mi estado de cuenta, gasté 600 pesos en lo que me cobra el banco, porque después del quinto movimiento me empiezan a cobrar. Y como no, como me lo decía en Sarandí Grande, como acá hay un solo cajero que es del Banco República y yo no tengo tarjeta del Banco República, cada movimiento me sale $1,50. Y entonces, claro, ¿quién ganó ahí? Y bueno, gana el banco. Pero además gana el banco en la intermediación con el comercio. Usted va al supermercado, pasa la tarjetita como le dicen, inmediatamente y en línea ya el banco le descontó lo que usted gastó. 2 o 3 días después le va a pagar al comercio. Ahí tiene un colchón financiero, un encaje con el que el banco se queda, pero le paga con un 2,5% de ganancia para el banco por algo que no tiene riesgo, como las tarjetas de crédito. Si usted pasa la tarjeta y no hay plata, la tarjeta no pasa, y además lo cobra inmediatamente. Y aún así cobran el 2,5%. Si son 70, 80 millones de dólares que pasan por ese sistema hoy, de ganancia para el banco, y esto va incrementándose, el gobierno dice se multiplicó 10 veces, pero se va a multiplicar mucho más. El año que viene, creo que es en marzo, pasa a ser obligatorio que todos los trabajadores cobren con tarjeta, por lo tanto todos deberán ir al cajero y por lo tanto todos deberán consumir ese dinero en buena medida con la tarjeta y ya empieza a ser obligatorio como las estaciones de servicio y sus minimercados. El banco cada vez calladitos, cada vez intermedian más en esas transacciones y cobran mejor. Bueno, yo no digo que haya que hacerlo, pero yo creo que un gobierno de la izquierda, del Frente Amplio, debería pensar un poquito en el sistema financiero, no primero que nada en los trabajadores, mirar a ver si allí no hay unas ganancias que se van beneficiando por una modalidad de negocios que no existía hace un año atrás o 2 años atrás, que ahora existe y donde el banco terminó siendo el gran beneficiario. Ya lo era con las tarjetas de crédito, que antes estaban en otras emisores, ahora los bancos compraron todas las tarjetas de crédito y hoy lo son de las tarjetas de débito. Recién cuando comenzaba su respuesta decía, este ajuste había que hacerlo. Sí, claro. Tal vez no coincide en el cómo,
pero sí es consciente de que El algo ajuste tiene que hacer. es que había que hacerlo en el presupuesto. El presupuesto está mal calculado. Pero el Pero además, presupuesto está horrible calculado porque heredaron un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares, el 3,5% con el que cerró el gobierno de Mujica. Vino Astori al Parlamento y trajo un presupuesto con un cálculo optimista, iba a crecer la economía 2,5%, iba a bajar el déficit, la inflación iba a estar al 7%, etcétera, pero empezó además con 3,5% de déficit. O sea, nos trajo un presupuesto con gastos de 15.000 millones de dólares e ingresos previstos de 13.000 millones de dólares. Los 15.000 quedaron y los 13.000 se transformaron en menos porque la economía, como le dijimos nosotros, no recaudó lo que se pensaba. claro, pero usted hablaba de gasto. Deberían haber achicado a la hora de hacer el presupuesto, ir viendo por dónde iban recortando para no... Fue incremental el presupuesto, gastó más que el gobierno anterior. Claro, pero además decía usted, gastar menos, pero gastar mejor. Bueno, es la clave, ¿no? Claro. A ver, ¿En qué se gastó mal? bueno, a ver, lo grueso, lo que sabe la Está. gente. Si esto recauda 350 millones de dólares de impuestos y ANCAP volvió a perder 250 millones, bueno, estamos pagando el déficit de ANCAP. ANCAP ganaba 60, 70, 80 millones de dólares por año y empezó a perder hace 4 o 5 años entre 250 y 300 y pico de millones de dólares. Lo que estamos haciendo acá es tapar ese agujero y sigue perdiendo, lo perdió el año pasado. Gastar mejor quiere decir no tener sobrecostos en las obras públicas. Las obras públicas se presupuestan, acaban de presupuestar el puerto de pesquero de Capurro en 40 millones de dólares. Lo acaban de licitar y es 93. Quiero ver en cuánto termina. El muelle C lo licitaron y se firmó el contrato 53 millones de dólares. El BID nos acaba de decir que costó 130 millones de dólares y señala los sobrecostos. Ese es el caño por el cual se va la plata. No es cosa chica, es un tema de gestionar bien los recursos públicos. La cantidad de funcionarios nuevos, el gobierno del Frente Amplio en estos años, en estos últimos Sobre el 10, descenso de funcionarios hay una línea de trabajo de este gobierno para hay una línea, por quizás suerte. tomar alguna medida. Sí, Astori la verdad nos sorprende cada vez, ¿no? No nos dijo la verdad las últimas veces y ahora salió a decir que hay un exceso de funcionarios públicos. Pero este ha sido el debate que hemos tenido siempre. Ahora, con 64.000 salarios más se pagan hoy que en el 2005. 64.000. Eso supone 100 millones de dólares más. Es una barbaridad. ¿Eran todos necesarios? O quizás no. Ahora, sobre el tema de por dónde empezar a recaudar, si en lo fiscal o en el gasto, Astori fue claro en decir hay un gasto, hay una inversión pública social que es impostergable, justificando el ajuste fiscal No es así. de esta forma. Pero entonces, para usted, por ejemplo, una Antel Arena, ¿es una inversión impostergable? A ver, ya se empezaron a postergar. Hay gasto social que se está recortando. Vayan y pregunten. Pregunten en la Intendencia de Montevideo dónde se está recortando. Pregunten en algunos organismos públicos como la salud o como el MIDES si no se está recortando. Y se está recortando la inversión pública desde que entró el gobierno. Pero además no hay gasto social más genuino que el salario. Cada uno de nosotros con nuestro salario pagamos educación, pagamos vivienda, pagamos salud, pagamos servicios que son sociales esencialmente, pagamos nutrición y alimentación. Cuando recortás el salario, recortás programas sociales y después tiene que venir el Estado a resolver ese problema. Lo de Antel Arena se dice mucho que era bárbaro, porque la verdad que nadie quiere esa inversión, pero recordemos que el gobierno la paró cuando asumió Vázquez y se reconvirtió en un fideicomiso. La verdad que no está la plata para construir Antel Arena. Se hace un fideicomiso cuya primera cuota que se va a pagar en 20 años es en el 2018. O sea que si hoy paráramos el Antel Arena no tenemos el dinero, porque hay un préstamo a través de un fideicomiso para construirlo y no es dinero público. Yo creo que hay que priorizar la inversión, porque la inversión genera empleo, de verdad hay que priorizarla, pero con señales. Estos impuestos nuevos, sobre todo a la producción, el costo alto de energía, el costo alto, porque eso también es el ajuste fiscal, el costo alto del combustible. Sí, el aumento de las tarifas. Las tarifas públicas, pero además estos impuestos al IRAE y al sector productivo dan malas señales a los inversores. Y yo creo que eso puede también retraer un poco la actividad económica y generar desempleo. Yo iría por un gasto de las empresas públicas y del gobierno central que quizá no sea prioritario. ¿El gasto del Fondes?
Bueno, ahí lo tiene. En Ala Suya hemos gastado 24 millones de dólares, 9 millones en seguro de desempleo, 9 millones de dólares hemos pagado seguro de desempleo desde que cerró Pluna, y 15 millones para que la empresa empezara a funcionar. Y hoy la empresa está en situación crítica y buscando socios para poder sobrevivir, porque el análisis original fue de amistad y no de viabilidad económica. Y esto pasa con otras empresas del Fondes que ya se pasaron a incobrables más de 50 millones de dólares, porque son incobrables. Ahí hay gastos que salen del Banco República y de sus ganancias, que antes iban a rentas generales y que ahora se van por ese agujero, que es la velita prendida al socialismo de la ineficiencia, porque el socialismo sin plata es un gran fracaso. De todos modos, hay ejemplos también prósperos, ¿no? De empresas que han sido Muy poquitos, pero beneficiadas por el Fondes y que gracias a eso también la cooperativa de trabajadores pudo sacar a flote Algunos los hay. negocios. Lógicamente que la región... Nosotros estamos de acuerdo con el Fondes. Lo que no estamos de acuerdo es con el manejo clientelístico y de amistad que se ha hecho. Pero anunciaron cambios también al respecto. Estos a partir de cambios ahora. son positivos. La figura de Bernini, en la división en dos del Fondes, el Fondes INACOP y el Fondes Andes, para nuevos emprendimientos, microempresas y por otro lado cooperativas y recuperación de empresas, con la presencia de Bernini, que es un tipo serio, lo conocemos desde el Parlamento, han mejorado las condiciones y le han dicho, le han puesto la cara y le han dicho a algunas empresas, mire amigo, usted, yo los comprendo, es trabajo que está en juego, es empleo, pero no son viables y no les han prestado. Bueno, bien, porque esa es plata de todos los demás, no es tirarla, pero aquel tiempo de Mujica y la velita del socialismo generó un agujero importante. Si usted lo suma a Pluna, si lo suman CAP, bueno, son cientos de millones de dólares. Gandini, volviendo a la propuesta del tema de la banca, ¿no? De quizás ver esa posibilidad de cobrar un impuesto al sistema bancario uruguayo, ¿no? Por todo lo que se ve beneficiado, decíamos, con este sistema de inclusión financiera. Sin embargo, hoy Astori más temprano en la entrevista de Tele Buen Día decía, lo más estable, es más, comparando con Latinoamérica, Uruguay sería el país más estable en su sistema de banca y su sistema financiero también en ese sentido, ¿no? ¿No podría desestabilizar una medida como esa? Estudiémoslo. Por algo es estable también, porque el gobierno, fíjese, toda la bancarización reposa en los estímulos, en la difusión y la publicidad que hace el gobierno. Los bancos no gastan un peso en eso, reciben comisión y reciben clientes. Es el Estado el que los manda para allí. Y el sistema financiero uruguayo, que bueno, es absolutamente extranjero, ya no queda banca nacional salvo la pública, ha hecho las cosas bien y el país también. Precisamente, vayamos ahí, vayamos a ver si no hay un margencito para compartir. Y si no se puede compartir un impuesto, entonces que se rebaje ese 2,5% que afecta al comerciante, y yo tengo la sospecha que al final el comerciante lo termina trasladando al precio, porque el comerciante trata de no sacar su margen de ganancia. Yo creo que es un tema que hay que mirar con atención porque hay mucho dinero que pasa por esa intermediación y termina solo en los bancos. ¿Qué le dice su instinto o en todo caso su experiencia? Porque esto se puso a consideración de la opinión pública, se difundió mucho antes de que técnicamente se genere la discusión en el Parlamento. Y desde el propio Frente Amplio ya surgieron voces que no están alineadas a que este proyecto, en definitiva, que difundió el ministro Astori, se discuta tal y como lo planteó él, en las mismas condiciones. ¿Llegará al Parlamento con todos los ítems tal como los divulgó Astori? A ver, la primera cosa es que se han dicho muchas verdades a medias y algunas directamente no son verdades en todo este proceso. No es cierto que se tenga que tomar esta medida porque es rápida. No es verdad. Esto va a entrar a regir tanto los impuestos como el recorte del gasto el 1 de enero del 2017, es decir, faltan 7 meses. Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué 40 días antes de que ingrese la rendición de cuentas el gobierno instaló el debate, un debate nacional, y además los impuestos los podía haber puesto más adelante y por otro lado, si es que van a entrar a regir el 1 de enero? Porque tiene un gran problema. Avisarle 7 meses antes genera un efecto psicológico de retracción inmediata. Todavía el gobierno no empezó a recaudar, va a recaudar dentro de 7 meses o va a ahorrar bueno, dentro de 7 meses. pero explique cuál sería la intención de hacerlo con tanto tiempo. Y la gente ya empieza a decir, a chico, ¿verdad? Yo creo que lo que está pasando es que las calificadoras de riesgo están justamente calificando el grado inversor de Uruguay, que está en el grado límite. Y la situación de Uruguay es mala.
tenemos un déficit cercano al 4%, un dólar que se fue de lo previsto, un crecimiento cero. Digamos, hay un endeudamiento a tope de lo razonable, pero las calificadoras ven que eso está mal, pero que se está haciendo el ajuste. Entonces la lectura cambia. Porque de las califican en estos calificadoras. meses. Están ahora, en este momento, calificando. Y como hay algunas que nos tienen en el grado mínimo, si alguna nos bajara, empieza la cadena. A veces ¿verdad? estamos haciendo los deberes. Entonces estamos haciendo los deberes, estamos avisando que dentro de 7 meses. Y no es verdad que el gobierno tenga que esperar hasta finales de año la rendición de cuentas vigentes, por ejemplo, para recortar el gasto. El ministro Astori sabe que hay una norma presupuestal que le permite al gobierno topear, poner topes al gastos de funcionamiento y a inversión. Podría decir, topéense los rubros inversión y gasto de funcionamiento en toda la administración central en un 85% de lo autorizado. Y nadie puede gastar más del 85% durante este año y cada organismo tendrá que ir ajustando sus previsiones a ese monto disponible. Y ahorra hoy, eso lo hace por decreto. Sin embargo, hace el anuncio y espera a que esto suceda para el próximo año. Me parece que hay mucho más de anuncio que de realidad, porque además está en debate. El Frente lo que hizo fue, el gobierno le comunicó a las 11 de la mañana a su bancada y a las 3 de la tarde hizo la conferencia de prensa. La bancada le dijo, muy bien, vamos a ver. Y ahora cada uno está con imaginación buscando alternativas, por un lado o por el otro. ¿En qué termina? Vamos a ver. Y cuando veamos en qué termina, nosotros vamos a formalizar algunas propuestas de recorte de gastos sin afectar gasto social o los importantes, y vamos a hacer algunas propuestas de otros impuestos sustitutivos del impuesto al trabajo que tampoco afecten el funcionamiento de la economía productiva. Ahí está el capital financiero nacional e internacional, que hay que mirarlo con más atención de lo que Por ejemplo, hace el los gobierno. beneficios a los inversores, beneficios fiscales para la inversión extranjera, ese tipo de medidas. Todo lo que active nuestra economía y genere empleo, yo lo dejaría. Hay que ver si esos beneficios se han dado bien a sectores que vale la pena que los tengan. Pero creo que el sistema que se ha desarrollado, que hace la diferencia, porque el inversor mira, dice, ¿qué condiciones tengo en Uruguay? ¿Cuáles son mis impuestos? ¿Cuáles son las ventajas que tengo? Si no les conviene, miran Paraguay, miran Brasil, miran Chile, y van y ponen en otro lado. El mundo es uno solo ahora, está todo muy cerca. Instalan aquí, dejan su call center allá, su casa matriz en otro lado, da lo mismo a veces. Bueno, tenemos que competir por esos inversores que generan mañana riqueza, impuestos y empleo. Entonces yo creo que sí hay que ver si se dieron bien, que es otro tema. Uno a veces tiene dudas si algunos beneficios estuvieron bien dados. Yo a veces me pregunto, toda la industria audiovisual que tiene Uruguay, que capta y trae mucho del extranjero a invertir, a producir en Uruguay, no tiene esos beneficios. ¿No es una industria? Bueno, tenemos que ver si no hay algunos otros sectores muy dinámicos hoy en día que hay que incorporarlos, ¿verdad? Y hay que ver otros que quizás sean un poco más especulativos, que no merezcan esos apoyos. Diputado Danili, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.